Querida familia, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Es un privilegio para nosotros poder ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo, junto con usted, porque este es un programa donde todos participamos, se nos ha sido iluminado el entendimiento en diferentes formas y áreas de la revelación. Así es que le damos la más cordial bienvenida en este su programa, Renovando el Entendimiento. Luz a las naciones, porque acuérdese que la palabra luz es la antítesis, o es lo contrario a las tinieblas, y las tinieblas es ignorancia. Hoy la iglesia está caminando aceleradamente hacia un entendimiento claro de su realidad en Cristo, y esto es una enorme satisfacción para los que hemos sido involucrados en esto por su gracia. Así es que, señora Liber, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias y muy bienvenidos todos, y esperemos que se comuniquen, que nos hagan comentarios, claro. Y que, como dice el apóstol, ahí le den link para que se compartan con otras personas. Claro, Pastor Sergio. Sí, pues es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y pues listos para poder estudiar la palabra. Pastora y amada esposa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlos, amada familia, igualmente a los de panel. Y estamos listos para seguir aprendiendo la palabra, porque esa es mucha enseñanza y mucha revelación. Señora Leti. Buenas tardes a todos, pues bienvenidos a los que están comunicados, a los que están conectados. Estamos muy contentos de estar una vez más aquí y pues muy al pendiente de lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Así es. Señora Anita, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí y estar aprendiendo cada vez más, y espero que este programa lo compartan con mucha gente. Sí, eso es muy importante, Pastor Sergio, compartir, ¿verdad? Así es. ¿Qué hacemos? ¿Tienen que poner ahí en su dispositivo nada más compartir? Sí, las personas que nos están viendo a través de Facebook, únicamente poner compartir. Y bueno, si les da la opción de, a veces al poner compartir les dice que si es público, le ponen en público para que pueda llegar a todas las personas. Perfecto, pues ahí vamos a estar haciendo algunas, vamos a dar unos tiempos para saludar, pero sobre todo el Pastor Sergio está atento a sus comentarios y sus preguntas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la asistencia que has depositado en nosotros en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia. Precioso Espíritu Santo, te damos gracias a ti por vivir en nosotros, guiarnos a toda verdad, recordarnos todas las cosas que desde la eternidad ya teníamos en Cristo para ser manifestadas en este tiempo, Cronos. Te damos gracias a ti también, Señor Jesucristo, porque tú vives en nosotros, te formas en nosotros hasta llegar a ser como tú, la conformación. Declaramos que somos guiados por el Espíritu Santo y declaramos que los ojos de nuestro entendimiento son iluminados también por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo el Señor, amén. Hechos 17:1 dice: atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en las Escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Aquí es muy importante que veamos cuál era el discurso de Pablo, que literalmente dice que discutía. Una discusión también aquí disputaba, era otro de los sinónimos. Vamos a ver todos los sinónimos: decir, disertar, disputar o enseñar. Realmente el tema que estaba aquí generando conflicto o ruido, en el cual se tenía que profundizar, era en la muerte y en la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque los judíos se seguían como conforme era su costumbre, juntándose, ¿verdad? Pablo aprovecha esta costumbre para llevarles el evangelio, pero tiene que convencer necesariamente de que el Mesías que ellos tenían en mente
no era necesariamente el Mesías que Dios tenía en mente. ¿Por qué? Porque el Mesías que tenía en mente el pueblo judío, en lo más mínimo, tenía que identificarse con una muerte. En lo más mínimo. ¿Por qué? Porque el judío que los Mesías esperaban era un redentor físico de nivel militar, un ungido parecido a un David, ¿sí? A un guerrero que iba a traerle la gloria al pueblo de Israel, pero a un nivel absolutamente terrenal. El Mesías que es enviado por el Señor, el Hijo, que es, esto lo tenemos que entender, el Hijo es eterno. La palabra Cristo es un título, ¿sí? Cristo es el ungido, el preparado, ¿sí? También se le nombra el enviado. Pero lo que tenemos que tener claro que por naturaleza es el Hijo, quien en el propósito eterno, por causa de lo que en el consejo eterno con el Padre y el Espíritu Santo, Él se dispone a despojarse de su deidad para venir a representar al hombre, ¿sí? Y sustituir a la raza adámica por la simiente de Dios en Cristo, que somos nosotros. Por causa de esto, tenemos claro que la misión del Cristo primeramente era espiritual, y que para que pudiera darle descendencia al Padre, sus hijos, era necesario que Él padeciera, muriera, fuera sepultado y resucitado. Esta era la óptica que desde la eternidad ya estaba planeada en el propósito eterno. ¿Por qué tenía que discutir con ellos? Porque ellos no lo veían así. Ellos otra vez estaban esperando una redención, por así decirlo, del pueblo de Israel para que alcanzara los niveles de gloria que ellos interpretaban que era la promesa de Abraham. Pero en la mente de Dios no era el reino de Israel, era el reino de Dios, ¿sí? Y al ser el reino de Dios, vemos que la promesa hecha a Abraham incluye a todas las naciones. Ya no incluye al pueblo de Israel nada más. Está incluido, pero no era exclusivo ya en la promesa. Ellos tenían ¿cómo le diré? Las primicias, por así decirlo. Aunque tenemos que tener claro que el primer evangelizado de la historia, ¿quién fue? No, Abraham. Abraham fue el primero evangelizado. A Abraham se le presenta el evangelio, dice Gálatas 3, y en este evangelio a él se le presenta la salvación en Cristo. Por eso él fue el primer evangelizado. Y en Abraham está la promesa, que la promesa era la herencia, pero la herencia era Cristo. Otra vez, ¿sí? A Abraham fue hecha la promesa, pero desde el plano del propósito eterno, la promesa era la herencia, y la herencia es Cristo, en quien se iba a desarrollar ahora sí el reino de Dios. Por eso ellos tienen que estar disertando de que ellos tenían que entender que era necesario que muriera y que resucitara y que Él era el Mesías, que ya no tenían que estar esperando a otro, pero porque la misión de este Mesías dentro del propósito eterno primeramente era restaurar todas las cosas en el orden divino por causa del pecado que había entrado a la humanidad y a la tierra. Esta es la restauración de todas las cosas primeramente espirituales, y después vendrá lo material. Pero lo primero era que este Mesías tenía una función primeramente o primariamente espiritual. Sacar, ¿sí?, a Adán y todo el género adámico, hacerlo morir para que quede lo inconmovible. Lo único inconmovible que puede quedar es Cristo, ¿sí? Pastor Sergio, no sé si hay alguna persona ahí saludando. Pues sí, tenemos algunas personas que están conectados. Mandamos saludos a Marta Reza, a Bulmaro, a Luna Barro, a José Carlos Álvarez, a Jorge Iniestra y bueno, Eulena Jiménez también desde Antequera, España. Y bueno, mientras usted hablaba, apóstol, comentaban de que esperaban un líder político o bélico, ¿verdad?
para librar y encumbrar a Israel. Y bueno, pues Yosef Amigón desde Canadá también, que nos dice que está en el trabajo, pero pasando a saludar. Y bueno, también está Byron Montenegro, Ivette Sosa, Arturo Magaña desde Juárez, Lizzy Sandoval. Y bueno, pues vamos a estar nombrando algunas otras personas en el transcurso del programa. Les invitamos a compartir el programa y a darle like a la página, obviamente. Y ahí vamos haciendo cortes. Sí. Precisamente esta mentalidad del reino de Israel no ha salido de muchos hijos de Dios. Esto es muy interesante, ¿sí? En el propósito eterno no es Israel el reino que se va a establecer en todo lo creado. Es el reino de Dios, que se trabajó originalmente con Israel como primeros, sí, pero lo tenemos clarísimo, desde el inicio. Es más, vamos a hablar desde antes de que todo fuera creado. Se estaba hablando de toda una nueva creación. La nueva creación es Cristo. La nueva criatura es los que tienen a Cristo, ¿sí? Por eso es que la iglesia no es el plan B, es el plan A. Mucha gente dice, bueno, la iglesia es la causa del fracaso de Israel. No. La iglesia era la que estaba planeada desde la eternidad, ¿sí? Desde ahí parte todo. Cristo impartido, Cristo reinando, el reino de Dios, la consumación en Cristo de todas las cosas. De ahí, en el reino, en lo espiritual, se parte del final para venir al principio. Que Dios estableció que hubiera sombras, tipos, figuras. Eso es no lo primero, sino que lo primero para Dios es lo consumado, lo que ya era en la eternidad, la iglesia, que ya estábamos en Cristo. Por eso muchas personas aún siguen creyendo y siguen enfocándose continuamente en qué pasa en Israel, aún siendo ya hijos de Dios, en vez de estar viendo lo que está pasando por la obra del Espíritu Santo impartido en nosotros y por Cristo en nosotros. Entonces, aquí lo que les está hablando a los judíos era primero que se convirtieran, ¿sí? Primerito, que llegaran a entender que este Cristo tenía que morir. Ahorita vamos a hablar de la importancia de la muerte y la resurrección. Pero hoy tendríamos que tener muy claro que a la iglesia le urge cambiar su mentalidad. ¿De qué mentalidad tiene que salir la iglesia? Religiosa. ¿De qué más? De obras. Mentalidad de obras para llegar, ¿verdad? Para llegar a la salvación. Eso tiene que acabarse. Terrenal. Una mentalidad terrenal. De sacrificios. La mentalidad de los sacrificios se tiene que terminar. Se tiene que terminar también esta mentalidad israelcéntrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando la mentalidad es israelcéntrica, no se está avanzando, se está retrocediendo. ¿Sí me explico? Sí. Lo consumado es algo espiritual, es el reino de Dios, no es el reino de Israel. Entonces, quien tiene una mentalidad israelcéntrica, haga de cuenta que está retrocediendo no solamente en el plan, sino en la eficacia. ¿Por qué? Porque con los que Dios trata hoy, como a nivel de hijos, no es con Israel, es con la iglesia. Ahora, Israel tendrá que venir al conocimiento de Cristo, por supuesto. Y nosotros, cuando se nos exhorta a orar por Israel, hoy no la tenemos que hacer bajo la óptica del antiguo pacto, sino bajo la óptica del nuevo pacto. ¿Qué debemos orar por los israelitas? Que les sea revelado Cristo. Que les sea revelado Cristo. Porque la bendición no es algo. Primeramente, en el orden espiritual es alguien. En otras palabras, todo israelita o todo judío o hebreo, como lo queramos llamar, necesita a Cristo para tener la bendición. Claro. Sí, Pastor Sergio. Sí, bueno, en referencia a las cosas que dice que la iglesia tiene que tener claro, también creo, apóstol, que dentro de lo que es el quitarse una mentalidad religiosa, pues encierra muchas cosas, ¿verdad? Y una de ellas que es sumamente importante, creo, es el poder entender verdaderamente la redención de Jesucristo. Porque una iglesia que tiene una mentalidad religiosa sigue creyendo en una cultura de merecimiento, donde creen que tienen que hacer para poder alcanzar, merecer o permanecer dentro de una salvación que Cristo resolvió de una vez y para siempre, a través de un solo sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la iglesia no logra entender la redención a través de Jesucristo,
es una iglesia inoperante, porque es una iglesia que un día se siente con autoridad y otro día no. Un día se siente calificada y otro día descalificada. Un día se siente segura de su salvación y otro día totalmente insegura, o a veces dentro del mismo día, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa iglesia es incapaz de poder hacer todo lo que ha sido llamado a hacer, porque se descalifica continuamente, en vez de saber que eso es algo delegado, que es Cristo mismo operando a través de la iglesia y que no son por méritos personales. Dios sabía de antemano que podíamos equivocarnos, que podíamos cometer errores, pero la justificación y la nueva naturaleza es algo ya impartido y que no se va de la iglesia. Sí, así es. Por eso esa mentalidad tiene que ser quitada. Y en el caso de ellos vemos una mentalidad completamente judiocéntrica, ¿verdad? La expectativa de este Mesías con una misión solamente terrenal. Pero la expectativa, otra vez, desde lo consumado en lo eterno, era primeramente un reino espiritual que tiene poder sobre toda la creación, también la primera. ¿Sí? La segunda creación es Cristo y la nueva criatura somos nosotros. ¿Sí? Por eso nosotros no somos de este sistema, somos del cielo, somos de arriba, pero tenemos una misión en esta tierra, definitivamente. Ahora, ¿por qué para ellos era muy difícil identificarse con el Cristo muerto? ¿Por qué creen que era? Porque perdían poder. Porque era humillante que su Mesías, imagínense, hubiera sido maltratado, derrotado, aparentemente. Sí, porque imagínense que alguien, hace poco una persona muy prominente del mundo, hablando del fracaso de Jesús en la cruz. Estamos hablando de un líder de la religión más grande, entre comillas, ¿verdad? Grande me refiero a feligreses en la tierra. No. Bajo la óptica humana, sí, era un fracaso. Bajo el plan divino, era necesario ir a la cruz. Así es. Que es donde se genera el triunfo sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, claro, otra vez, bajo esta óptica humana 100%, ellos decían, no, espérame, pues si estamos esperando las glorias que trajo David y nos tenemos que liberar de este pueblo en este plano del pueblo de los romanos, ¿verdad? Pero imagínense, qué pequeñito enemigo estaban ellos vislumbrando a los reyes romanos o a los césares romanos, cuando el problema del hombre era con un tirano mayor. Claro. La antigua naturaleza, el pecado, lo impartido en el ser humano. Con ese es el problema. Ese era el problema, la simiente de Adán. Esta era la que tenía que ser removida, tenía que ser juzgada, tenía que ser quitada, tenía que ser extraída. Quitar los elementos terrenales como un César. Vendría otro. Inclusive, ¿cuántos reyes israelitas fueron en contra de la voluntad de Dios? Nosotros vemos cuántos de ellos practicaron la idolatría, cuántos de ellos permitían que se hicieran sacrificios a otros dioses, porque el problema del hombre no tenía que ver nada con este ámbito, sino con un problema de índole de naturaleza, heredada de Adán. Precisamente por eso era que él tenía que morir para convertirse después en espíritu vivificante. Y ahorita vamos a entrar al tema del espíritu vivificante, pero no sé si quieres saludar a más personas, Pastor Sergio. Sí, tenemos a José Romero, que nos está siguiendo en este momento, a Jesús de Puerto Vallarta, a Jesús Ortiz, a Delia García Alvarado, a Eliana desde Tucumán, Argentina, Giselle Ugarte en Chihuahua, Carmelita Heredia, Omar Rosete y Didi Sanzán, por lo pronto. Ahorita también saludamos a algunas otras personas, Hugo Alcocer, también Didi Sanzán de Oaxaca y Hugo Alcocer también están de Monterrey, conectados. Hugo. Así es. ¿No hay ninguna pregunta, pastor, bueno, ni comentarios? Hay un comentario, está Sí. entrando aquí en este momento. Vamos a revisar aquí rápidamente. Dice, así es, Pastor Sergio, las iglesias se estancan por no comprender redención. Se pasan el año entero luchando por conseguir cosas a través de obras y eso retrasa a líderes y congregantes. Eso es un comentario de Eliana. Y Liliana Gallegos dice, podemos decir que es necesario que la iglesia tiene que ser expuesta, entrenada en el mensaje de la verdad presente
para ser efectiva en el cumplimiento del propósito. Eso es definitivo. Así es. Y bueno, también se acaba de conectar, o bueno, más bien acabamos de ver un comentario también de Ernesto Gómez desde Tampico y Mireya Soto, que también están conectados. Sí, precisamente, ¿por qué hablamos tanto de la verdad presente? Porque este es un foro donde estamos hablando continuamente de la verdad presente, antes de su participación, esposa. Porque hay una verdad que ya no es presente. O sea, así de sencillo. Claro. Si se utiliza el término verdad presente por el apóstol Pedro, es porque hay una verdad que dejó de ser presente, que en su momento fue verdad expresada en un pacto. ¿Sí? Cuando una verdad se expresa en un pacto vigente, es una verdad vigente. Cuando el pacto se cambia, ¿sí?, esa verdad queda obsoleta. ¿Fue verdad en su tiempo? Sí. ¿Fue útil en su tiempo? Sí, fue útil. Pero una vez que se expresa, cuando un pacto sustituye a otro, ahora las verdades presentes son las que se expresan en este pacto. Precisamente, ahorita de lo que decía el pastor Sergio, cuando hablamos de la justificación, de nuestra posición en Dios, de nuestra inclusión en los planes o en el plan eterno, si se viera bajo la óptica del antiguo pacto, pues se tendrían que seguir efectuando sacrificios, para empezar. Segundo, Cristo no estaría presente en nuestras vidas. O sea, seguiría siendo una figura externa, o alguien, el Dios ambiental, ¿sí?, por así decirlo. En este pacto, una de las características más importantes de este pacto es el Cristo impartido. Precisamente por eso era necesario que muriera. Si Él no moría, no podía impartirse. Él hubiera quedado a nivel, otra vez, de una persona física. Un hombre santo, sin pecado, pero no habría la manera de que se impartiera. Por eso Él, después de morir, la Escritura le da otro título. ¿Qué título le da? Que es muy importante. Una función, después de morir. Le da un título que tiene que ver con una función que nunca había experimentado Dios. No, el espíritu vivificante. En otras palabras, ahora que es espíritu vivificante, es el espíritu que da vida. ¿Sí? Al ser vivificante es el que da vida. Por eso el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Sí? Y recibimos vida eterna en el Hijo. Él es la vida eterna. Si no hubiera muerto, no podría ser espíritu vivificante. Esposa, ¿quería comentar algo usted? Me llama la atención el hecho de que al momento de entrar Pablo a la sinagoga dice que discutió con ellos. No ha de haber sido una discusión ligera, ha de haber sido una discusión bastante complicada por la situación que los judíos esperaban a un redentor muy diferente a lo que llegó Cristo a ser. Entonces, para quitar tumbar toda esa enseñanza, todo eso que venían desde años atrás, esas improntas, y discutir con ellos, que más adelante dice, discutí con ellos por medio de las escrituras, ni siquiera por su propio conocimiento, por medio de las escrituras, que era necesario lo que pasó Cristo para que Él fuera resucitado. Entonces realmente la discusión con ellos no fue algo sencilla y algo ligero, que en su momento pudiéramos entender que para ellos no fue tan fácil transicionar de una situación a otra, ¿verdad? Porque si aún ahorita, si nos ubicamos en este tiempo real, hay todavía mucha confusión en los pactos, en las verdad que combinan los dos pactos, que están en una dualidad. Pudiéramos entender que aquella discusión de Pablo no fue nada complicada, y muy complicada, y para ellos poder entender que la persona que ellos estaban esperando, pues era alguien militar, alguien que estaba esperando que viniera, yo creo que como un David, ¿verdad? Y iba a ser todo lo contrario. Por eso aquí es imprescindible la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado a las personas. Entonces ellos, otra vez, no veían al enemigo como el pecado. Para ellos, ¿quién era el enemigo? Los romanos. Los romanos en ese momento. Eso era, o sea,
Era otra vez un plano terrenal nada más. No veían como el principal enemigo del ser humano su naturaleza caída. No lo podían ver, no lo podían percibir. Por eso el que convence de pecado es el Espíritu Santo, ¿verdad? Adelante, Pastor Sergio. Sí, bueno, saludar, antes de hacer la pregunta que alguien tiene, a Mike Esparza, a Lucía Murillo desde Aguascalientes, a Juan Manuel Villela desde Parral, Chihuahua, Sigifredo Espinosa desde Houston, Texas, y Norma Leticia Soto. Y bueno, apóstol, hay una pregunta de Byron, a ver si se entiende, si no le pedimos que la replantee, pero dice, ¿cuál es la óptica real de la verdad presente en la manifestación de su gloria? Para empezar tendremos que definir qué es gloria, porque la gloria es la manifestación de las características de una naturaleza. Cuando Dios se hacía presente desde el Antiguo Testamento, manifestaba algunas de sus características derivadas de su persona. ¿Cuáles eran unas de ellas? La gloria que se veía en el templo generalmente se manifestaba en forma de nube. Era una gloria ambiental, ¿sí? En el nuevo pacto, al nosotros tener a Cristo en nosotros, tenemos su naturaleza, sus habilidades y sus características. El detalle es que se manifiesten o no se manifiesten. En otras palabras, Colosenses 3:4, Byron lo dice así: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces seréis manifestados juntamente con Él en gloria. ¿Qué significa eso? Que la iglesia es la que está llamada a manifestar a Cristo y por consecuencia las características de Cristo, que es Dios. Imagínense las características: perfección, poder, amor, majestad, creatividad, autoridad, discernimiento. Todas esas características son las que la iglesia está llamada a manifestar. En otras palabras, traer al orden todo lo creado. Es algo poderosísimo, por eso se llama algo glorioso, ¿sí? Entonces, nada más para completar esto, en el antiguo pacto era una gloria ambiental. En el nuevo pacto es algo que está por dentro y tiene que manifestarse y va a impactar el ambiente. Por eso cuando Jesús hablaba continuamente, por ejemplo, en los evangelios, ¿Él predicó sanidad? No, nunca. El micrófono porque no se le ve nada, ¿eh? O sea, ¿Él cuándo predicó sanidad? ¿Cuándo dio una cátedra de sanidad? Jamás. ¿Dio una cátedra de finanzas? No. ¿Dio una cátedra de echar demonios? No, nunca. Lo hizo. ¿Qué hablaba Él nada más? Una sola cosa hablaba. El reino. El de reino. Dios. El reino. En otras palabras, llega el reino y los enfermos se sanan. Viene el reino y las finanzas fluyen. La oscuridad se va. La oscuridad se va. Donde está presente el reino es donde está presente Él y donde se hace su voluntad. Entonces, la gloria que está llamada a la iglesia, lo que pasa es que no hemos visto todavía prácticamente nada. Pero no es una gloria producida por nosotros. No. Es una manifestación de Cristo. El detalle es que como ha habido tanto, Byron, tanta enseñanza de mezclas de pactos, que la gente quiere ser Israel en vez de manifestar a Cristo, que ahí andan echando aceites en vez de entender que el Espíritu Santo es el aceite impartido en nosotros, que ahí andan soplando, ¿cómo se llama? Chofares, porque ese tiene poder sobre el mundo espiritual, cuando lo que tiene poder sobre el mundo espiritual es el nombre de Cristo. Y que ya lo venció. Que ya está vencido, que ya está derrotado. Todo eso, ¿qué cree que produce? Confusión y retraso para la formación de Cristo. Claro. Porque la gente sigue viendo a la sombra, no a la sustancia que ya está en nosotros. La gloria que ha de manifestar la iglesia es Cristo mismo. ¿Querías comentar algo ahí? Precisamente en ese sentido, apóstol, ¿qué es lo que pasa? Que muchas iglesias, muchos liderazgos se han quedado en los tipos, figuras y sombras. Sabemos que lo que está establecido en el Antiguo Testamento, qué maravilloso y qué extraordinario es Dios, que aun y cuando obviamente dice la Escritura que cuando se estableció un nuevo pacto quedó obsoleto el otro y quedó inoperante, pero también podemos ver dentro de la grandeza de Dios que aún en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Dios ya nos daba o vislumbraba lo que habría de venir
y por medio de tipos y figuras se establecía lo que habría de suceder a través de Jesucristo. Entonces ahorita que hablaba de la gloria, ¿verdad?, de la iglesia, primero pues nada más cerrando el aspecto ese que decimos, ahorita que decía que se tratan de hacer los mismos ritos y cosas que se hacían en el antiguo pacto, pues es estar precisamente en ese tipos y figuras, siendo que ya todo ha sido consumado en Cristo y ahora las cosas ya se hacen de una manera diferente a través de Cristo. Y en ese sentido, bueno, diciendo que la iglesia es la gloria del Rey, precisamente pues vemos el ejemplo en ese tipo y figura, como en el libro de Esther tuvo que ser desechada una reina por no mostrar la gloria del Rey. El rey quería mostrarla ante todos los mandatarios, ante todas las provincias, ante todo lo que estaba bajo su dominio. Quería mostrarla porque era su gloria. Y sin embargo, esa reina estaba haciendo su fiesta aparte y no tenía interés en ser mostrada por el rey. Entonces, esta novia tiene que ser desechada. El tipo y figura, ¿cuál sería? De que en la actualidad hay iglesias que están teniendo su fiesta aparte, no han entendido la posición. Más bien congregaciones. Congregaciones, porque pues, la iglesia es una. Ok, congregaciones que no han entendido la gloria que Cristo quiere mostrar a través de su iglesia. Y han mantenido esta fiesta aparte. Y lo que es más grave todavía es que hay iglesia o hay personas que ya lo saben y siguen teniendo una pasividad en cuanto a mostrar la gloria de Cristo o permitir que Cristo sea manifestado a través de nosotros. Entonces, qué importante es poder entender todo esto, el saber que la iglesia está llamada a ser poderosamente utilizada en este tiempo para la manifestación de Cristo y la gloria de Cristo. Es que la iglesia nada más es el medio, o sea, hay que entender, la iglesia es el medio, es el cuerpo y es la expresión. En otras palabras, la iglesia está llamada a ser la expresión de Cristo. Así es. No de ningún rito, Así no es. de ninguna tradición, y mucho menos de las sombras de los tipos y las figuras. Es una locura, ¿me explico? Es lo que Pablo continuamente está hablando en esta verdad presente. Señores, por eso en Hebreos 9 o Hebreos 10 dice, una vez estando presente Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya, señores, ya llegó la sustancia. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Con tanto mensaje que no es cristocéntrico, no se puede formar Cristo en la gente. Y aparte genera una confusión mental. Entonces, ¿qué quiere? ¿En qué quiere seguir la iglesia? En ritos, tradiciones, actos que no tienen que ver nada con la sustancia que ya opera en ellos, ¿verdad? Leti y luego la señora Liber. Adelante, Leti. Sí, aquí es donde yo veo que importante es cuando estamos siendo instruidos, enseñados en tener una correcta identidad. Claro. Sí, porque si no se tiene una identidad correcta en Cristo, si no tenemos claro el propósito por el cual fuimos incluidos en el proyecto de Dios, en el propósito de Dios, pues definitivamente no va a haber expresión de la cual usted está hablando, ¿verdad? No puede haber expresión, ahí parte, creo yo, la confusión, ¿verdad? Claro, mija, porque es muy claro que en el nuevo pacto, fíjese cómo nos describe. Nosotros damos fruto, no producimos algo, no fabricamos algo, es un fruto. ¿El fruto de qué depende? De una naturaleza, ¿sí? Somos expresión, ¿sí? Manifestación de. En otras palabras, por eso es que la iglesia quedó unida a Cristo para que Él sea manifestado. Así es. La iglesia no tiene vida aparte de Cristo. Otra vez, quiero ser claro. Si la iglesia cree que tiene su vida aparte de Cristo, no es iglesia. La vida de la iglesia es Cristo mismo. Por eso, en la mentalidad del antiguo pacto no se ve, en la mentalidad, quiero que quede claro, no se ve a la iglesia y a Cristo como uno. Aunque ya estemos operando en esa verdad, en la mentalidad del antiguo pacto, es el Dios que está allá, externo, y la iglesia es una receptora de mensajes nada más, no una unidad orgánica. Esto era en el antiguo pacto. Israel era receptores de los mensajes de los profetas. En el nuevo pacto no es así. Esperando visitación. Y luego esperando la visitación. En el nuevo pacto es una unidad orgánica, la cabeza y el cuerpo, ¿verdad? Señora Liber. A nivel de pregunta.
apóstol. Cuando leemos aquí que Pablo estaba por 3 días, bueno, 3 semanas. 3 sí, consecutivos, ¿verdad? 3, tratando, luchando, no sé, de que ellos entendieran el por qué Cristo tuvo que padecer, en la concepción que ellos tenían, en la idea de ellos tenían del Mesías, de que venía como un libertador, como un David, como un Moisés que los iba a sacar, iba a anular la tiranía del pueblo romano. Y me traslado, es una pregunta. Entonces, cuando no se predica esta verdad, este Cristo, la enseñanza, que Él es lo medular de todo, ellos esperaban que Él hiciera y ellos fueran libres. Entonces, cuando no se enseña correctamente, el pueblo, por decirlo de alguna manera, está esperando que ustedes hagan y yo tenga la respuesta. ¿Y yo tengo qué? La solución. Bueno, es que esa era la posición del Mesías. El Mesías era el libertador. Sí. Y es correcto. Sí, pero como que me da aquí que decían, no, pues si David el que se encargaba de levantar el ejército, ir a la guerra, estar al frente y hacer todo eso, pero como que el involucrarse mucho ellos no era, sino que el trabajo lo tenía que hacer el Mesías para ellos. Pero, no sé si me explico. Pero eso es lo correcto. Déjese, lo voy a explicar de esta manera. Nosotros en nuestra redención no participamos en nada. En nada, Liber. La verdad es que por eso precisamente es donde les genera un conflicto a los legalistas y a los judaizantes. ¿Cómo que el Mesías es la obra de Él? Sí, es la obra de Él. Él fue el que se ofreció desde el pacto eterno. Él es el que dejó su divinidad. Su trono. Sí, Él deja, Él cumple la ley. Él muere. Él es sepultado. Él es resucitado y luego Él es impartido. ¿Qué gloria tiene el hombre ahí? Lo único en lo que participa es en sujetarse, en obedecer y sujetar la voluntad. Ni siquiera en eso, en la redención, ¿no? No, en la redención no. Sí, pero estamos hablando de la redención. Ok. Lo único que el hombre hace, ¿sabe qué es? Decir, lo recibo. Claro, por fe. Nada más. Es lo único. Que se Y lleva gracias. el mérito de todo. Pero para los judíos, imagínate el golpe. Precisamente, ahora ya no hablemos de los judíos. El sistema religioso dice no. Claro. Porque el sistema religioso dice, ¿y mi gloria personal? Ujú. ¿Dónde están mis batallas personales? ¿Dónde está mi potencia? ¿Dónde está mi sabiduría? ¿Dónde está mi preparación? ¿Dónde está mi santidad personal? Que eso es lo que Pablo dice cuando descubre, para efectos de redención, que él era aventajado, perfecto ante la ley, dice prácticamente, por cumplir la ley. Claro. Dice, pero todo esto lo tengo por Basura. estiércol. No, precisamente esta es la figura real del Mesías, que él era el que venía a liberar. Lo que pasa es que ellos lo veían. El problema de ellos, era la dimensión en la que lo veían, una dimensión terrenal ligada al pueblo de Israel. Claro. No una redención espiritual del Para el reino mundo. de Dios. Otra vez, el reino de Dios es más amplio, completa todo. Precisamente por eso, en esta redención, lo único en lo que participamos fue en recibirla. Ujú, en creer. Nada más. ¿Sí? No sé si haya más comentarios. Y Bueno, luego, ¿quién saludos. sigue? No. Hay saludos de Verónica Cueva desde Tucumán, Argentina, Pascuala Severino, República Dominicana, Wendita, Claudia Madrigal, Sorelis Ron, Diana Irizarri, Jorge Rivera desde Ponce, Puerto Rico, Rafael Díaz. Y en ese sentido, apóstol, de lo que comentaba, pues fíjese nada más cómo es incongruente el pensar o el querer seguir continuando con todas esas tradiciones de la religión. Si Cristo lo que hizo fue venir a romper con todo eso, Jesús vino a romper con todo eso y pues de alguna manera habló durísimo contra los que eran en ese momento los líderes y los que estaban en ese momento como líderes religiosos. Pues de los fariseos y saduceos los barrió y trapeó porque eran soberbios, porque creían que podían ganar las cosas por sus propios méritos.
al sistema religioso, nació fuera de lo que era el sistema religioso. Entonces Jesús vino a romper totalmente el esquema religioso judío. Entonces, ¿cómo es posible que aún haciendo eso Jesús, para establecer lo que era el nuevo pacto, en este tiempo todavía hay muchas personas que siguen queriendo meterse a eso que Jesús vino a terminar? Aunque en realidad, para ser un poco más precisos, no es que viniera a deshacer el sistema religioso. Él venía a cumplir los requerimientos de la ley. Claro. Pero tiene un choque tremendo con los que de la ley hicieron su negocio. Claro. Con los que de la ley hicieron su coto de poder. Claro. Su propio imperio, control. A eso le llamamos el sistema religioso, porque inclusive la ley no se puede tipificar como un sistema religioso. Claro. La ley dice era buena, Ujú. pero la ley era necesaria que llegara para que hiciera ver al hombre su incapacidad de redención personal. Ujú. Pero como estos, híjole, pues nomás habrá que leer Mateo 23, sepulcros blanqueados, generación de víboras, esa gente del sistema, de ver la debilidad humana, porque sí la interpretaban, ¿sí? De ahí sale un sistema religioso. En otras palabras, los fariseos, pudiéramos decir, que desde el punto de vista de ese tiempo, fueron los que crean un sistema religioso. Porque en el Antiguo Testamento no se veía esto como un sistema religioso, otra vez. Era la sombra, el tipo y la figura nada más de lo que iba a venir a ser después la realidad, la esencia, ¿sí? Y la sustancia, estando Cristo ya presente. Entonces, Él choca, y ahorita que entremos al otro versículo, nos vamos a dar cuenta de esta religiosidad, que es parte de la antigua naturaleza, de lo que es capaz de hacer un religioso. Ahorita vamos a ver eso. Señora Leti. Me surgió una pregunta y es la siguiente. El pueblo de Israel estaban, en mi entendimiento, mi conocimiento, ellos estaban, su cultura, su vida, todo giraba en torno a su relación con Dios. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se sabían el pueblo elegido, sabían que eran los únicos con los que Dios trataba, incluso les dejó una constitución, ¿verdad? A través de Moisés. Entonces yo entiendo que toda la visión de ellos estaba enfocado en Dios, sin decir en lo espiritual, pero sí en Dios. ¿En qué momento, apóstol, ellos están esperando un Mesías solamente en el plano terrenal, un libertador? ¿En qué momento? Porque ellos no relacionaban, Leti. O sea, dice que los profetas, que eran los que tenían mayor revelación, ellos inquirían, estudiaban de la gloria que había de venir. La gloria era Cristo, pero no tenían el panorama completo. O sea, no, ¿cómo decirle? Si se fija, aunque ellos hablaban de una gloria que iban a venir, siempre se hablaba generalmente en términos de un imperio terrenal, porque era sombra también, tipo y figura. Cuando hablamos de la gloria de Israel, de la gloria que manifestaba Israel, si nosotros la trasladáramos esos niveles de gloria a un entendimiento que es espiritual primeramente, nos daríamos cuenta que a qué está llamada la iglesia. Hay tantos versículos del Antiguo Testamento que por eso hay que diferenciar testamento y pacto. En el Antiguo Testamento podemos ver muchísimos versículos que están apuntando a una gloria venidera de un pueblo que va a aparecer, pero ellos siempre lo veían como a un nivel terrenal, humano. Pero cuando se habla del reino sempiterno, el que se sentaría en el trono de David, ellos lo veían totalmente así, físicamente, un descendiente de David, pero no entendían la problemática generada en el huerto. No estaba presente en ellos, de que el problema del ser humano era de índole espiritual. Por eso no podían apreciar ni siquiera en la actualidad. Imagínense que ya existe el Nuevo Testamento, que el pueblo judío lee Isaías 53, que sí entendemos por toda la descripción, y para ellos eso no lo relacionan con el Mesías. Que precisamente otra vez porque ellos estaban esperando ese nivel
completamente terrenal. El Nuevo Testamento nos revela la problemática real del ser humano, que es una naturaleza caída. El Antiguo Testamento lo que hacía es que por causa de la ley, a todo lo que era mal hecho por el hombre, le tenía una solución, pero era temporal. ¿Cuál era la solución que los mantenía bajo esta bendición que usted habla? Los sacrificios. Entonces ellos con los sacrificios quedaban bajo bendición. ¿Por qué? Porque esto les generaba, era gracia también. Porque no morían ellos. ¿Quién moría? El animalito. Moría el animalito, se quedaba hecho el sacrificio y quedaban justificados temporalmente bajo un estado de bendición. Pero otra vez para el plano terrenal, señora Leti. Sí. Veo algo paradójico aquí, ¿verdad? En el sentido de que en la verdad presente, en lo que nos está tocando vivir ahorita nosotros, ahora sí, ¿verdad? Ese reino, el cual nosotros estamos incluidos, la manifestación sí es o debiera ser en el plano terrenal. Entonces, ¿qué conflicto en este momento actual para el pueblo de Israel que puedan decir, ok, me equivoqué, ¿verdad? Pero resulta que ahora sí es lo que yo estaba esperando, que se fuera manifestado en lo celestial, pero manifestado en lo terrenal. Exactamente. El detalle aquí es que se ha manifestado muy poco, todavía. ¿Por qué? Porque lo único que Dios aprueba como manifestación de este reino es su Hijo. Porque son las primicias de lo que ha de venir. Claro, mija. En la todavía. consumación, ¿verdad? Sí, todavía precisamente podemos hablar de una iglesia perfecta, una iglesia completa, pero todavía en su etapa de niña. Inmadura. Todavía inmadura. Por eso Pablo era la desesperación hace 2000 años. ¿Cuándo se les va a formar Cristo? O sea, este asunto no tiene que ver con habilidades humanas, ya no tiene que ver con ritos, no tiene que ver con tradiciones, tiene que ver con la formación de Cristo. Entonces, pero lo que dice Leti es inevitable. Si Cristo se manifiesta, trae al orden todo lo creado. Claro. O sea, hay un efecto sobre la creación. Pastor Sergio, y luego quería comentar algo usted. Okay. Sí, bueno, voy a saludar a unas personas y tenemos 2 comentarios, apóstol. Saludamos a Perla Janet, que nos está viendo, a Mariana López, a Raúl Espinosa, a Diana Quiñones y a Liliana Barragán. Hay unos comentarios, apóstol, dice Eulena Jiménez, dice, leía, apóstol, en el Evangelio de Juan, que muchos no creyeron aún a pesar de los milagros que hizo, y que algunas personas preeminentes decidieron alejarse de él para que no les expulsaran de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Según esto, no todos van a entender esta verdad presente. Llega ella a esta conclusión, ¿verdad? Y bueno, hay otro comentario. Verónica Cueva dice, el problema es que los seres humanos no entendemos que la obra no la hacemos nosotros, por eso los rituales y demás. A las personas les encanta estar atadas a leyes y caretearla. No sabía el término argentino, le pregunté ahí a Vero, dice que caretearla es aparentar algo que no es, ¿verdad? Entonces, esos son los comentarios que Pues tenemos. es que lo que decía el pastor Sergio es increíble. Una vez ya recibida la libertad, imagínese atarse a ritos. Así es. Otra vez, volver a legalismos. Por eso ahorita lo que decía Leti, tanto Ezequiel como Jeremías hablaban de este nuevo pacto. Y les decía, yo voy a ponerlos en sus mentes y en sus corazones. Dice, ya no habrá necesidad de que sean enseñados por nadie. En otras palabras, Él mismo va a estar guiándolos. Pero otra vez, esto es desde el ámbito espiritual. Sí, pues. Apóstol, ahorita que decía esto, pues no sé, me venía a la mente el hecho de que pues sabemos que hay personas que a lo mejor no lo han entendido y no les ha sido revelado aún todavía esta verdad, pero también hay otros, apóstol, que lo saben y les conviene estarse sujetando a un sistema de ritos y de cuestiones religiosas porque esto los hace aparentar
como personas muy espirituales, muy perfectas, como personas muy dedicadas, y esto les da cierta posición, cierta poder, estatus ante los demás, y que sean considerados por todos los demás como personas sumamente santas y sumamente allegados a Dios, ¿verdad? Pues es que el sistema religioso es tan perverso que a quienes cooperan con ese sistema de control los premia. Por eso mucha gente, cuando viene a congregaciones de la verdad presente, dicen, a ver, no lo dicen, pero están pensando, ¿y a mí de qué me la vas a dar? Claro. ¿De qué poder me vas a dar sobre los demás? Y en las congregaciones de la verdad presente, esa no es la óptica. La óptica es, en su momento Dios lo va a levantar para servir, no para servirse. Sin protagonismo. Y para servirse y no tener seguidores. O sea, no para servirlo a Él, no para que lo sirvan, no para generar dependientes, no para fungir como yo el ungido de Jehová, el que tiene su coto de poder, el que tiene su grupito de personas, el que tiene sus seguidores. Eso es, déjeme, bueno, no quiero ser tan drástico, pero eso es algo terrible, porque es suplantar. ¿A quién? A Cristo. Suplantar al Espíritu Santo. Por eso en las congregaciones de la verdad presente, lo normal es que las personas que Dios ha puesto para de una u otra manera discernir, ¿sí? No se debe apresurar en dar nombramientos, no se debe apresurar en darle funciones a la gente, porque primero tiene que discernir qué cree, cuánto de Cristo se ha formado en esa gente, qué tan leales son a la visión celestial, qué tan obedientes son, qué tanto del yo, qué tanto del yo ha menguado, qué tanto compromiso hay con esa visión que esa casa tomó también, que debe ser la visión celestial. ¿Qué tanto compromiso hay con el liderazgo? Que a veces requiere de que haya un apoyo en situaciones difíciles. O sea, son muchas cosas, pero el que viene de esta mentalidad del sistema religioso, lo que busca es protagonismo, gloria, seguidores, poder, y esto choca completamente con la mentalidad del nuevo pacto. Por eso sí, pero es una locura querer gloria de los hombres en vez de ver la gloria de la manifestación de Cristo. Es una locura. Eso es ¿cómo le diré? Bueno, pues lo dejamos así, pero yo creo que Pero aún sigue, esa mentalidad sigue siendo una mentalidad terrenal, porque a Totalmente. pesar de que está depositado en ellos la persona de Cristo, que contiene la mente de Cristo, pero no se ha despojado todo lo que no corresponde a la persona de Cristo. por eso vemos tristemente, ¿verdad?, en personas que quieren tratos especiales. Si a mí no me dicen, yo no lo hago. Si a mí no me dan nombramiento, yo no lo hago. Si a mí no me dan el trato de divo, no lo hago. No, olvídese. En este pacto no debe existir eso. Es que a mí no me dan lo que yo merezco, no me reconocen. Pues de una vez sépalo que en este orden no estamos para ser reconocidos nosotros. Y yo quiero ser muy claro, un líder en el sentido como ministro competente del nuevo pacto no puede estar solapando esas actitudes. Si un ministro competente del nuevo pacto solapa esas actitudes de divo en las personas, él no es congruente. ¿Sí me explico? Él mismo estaría fallando como ese ministro en darle a la gente algo que no le corresponde de acuerdo a este orden. ¿Qué sí se debe hacer? Cuidar, amar, apoyar. Pero estar provocando esas actitudes de divo, esas actitudes megaprotagónicas, esas actitudes de que las cosas se hacen a mi manera, el ministro que apoya esa actitud está errando. Lo que pasa es que hay gente que se aprovecha, esas personas que toman esas actitudes, porque se creen indispensables, ¿sí? Creen que sin ellos no funciona. De ahí que algunas de esas personas dejan hasta de sembrar, se retiran. ¿Por qué? Porque no encuentran, otra vez,
un eco a esa actitud, como usted lo dijo ahorita, amada esposa, carnal y terrenal. Por eso en el nuevo pacto nos consideramos servidores unos de los otros. Y tiene que ser claro que el único que debe brillar aquí es Cristo. Es Cristo. Precisamente todo lo contrario en el modelo de la religión. Ahorita vamos a ver de lo que son capaces, de lo que fueron capaces estos angelitos, que les empezó a quitar el protagonismo el Señor, ¿sí? Por medio de Pablo. Precisamente antes de pasar con el pastor Sergio, porque ahí nos vamos a quedar, yo creo, pastor, después de tus comentarios y algunos comentarios aquí. Precisamente por eso, la cruz siempre va a ser un problema para algunos. Otra vez, ¿sí? Aquí para el pueblo judío la cruz era demasiado. ¿Cómo iba a haber pasado el héroe que estamos esperando por la cruz? Si en esa óptica es una derrota. Para el Hijo de Dios inmaduro, la cruz también es un problema. No lo ven como la liberación. La cruz nos liberó, pero el que es niño y carnal no le gusta la cruz. Porque ¿de qué nos libera la cruz? Del yo-yo. Del yo. No sé si sería la cruz, más bien la sepultura después Las dos cosas. de la cruz. La sepultura a todo nuestro yo-yo, a todo lo que ya no va a operar bajo Las dos cosas. Porque primero, sin cruz no puede haber sepultura. ¿Sí me explico? O sea, sí va a ser importantísimo lo que dice mi amada, la sepultura, pero sin cruz no se considera muerto. La sepultura nos va a estar recordando que estamos muertos, ¿sí? Por eso es que para mucha gente no conoce la diferencia entre la cruz y la crucifixión. Son dos cosas diferentes, pero ahorita ya no hay tiempo, ¿verdad? Por ahí empezaremos después. Pastor Sergio, comentarios y luego lo que ustedes quieran comentar, y será hora de comer. Sí, hay algunos comentarios y una pregunta, apóstol. Bueno, dice Eliana Carrera, sí, el sistema es perverso. Dice que a veces se tiene que ser drástico. Lili Reza Rivas dice, predican el reino a medias, negocian por conveniencia, hablando de los líderes religiosos. Sí, y hay gente que dice que está en esta verdad presente, ¿verdad? Y puede predicar la verdad presente, pero viven vidas que no tienen nada que ver con eso. Dice Marisol Tobar, todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Saludos desde Houston, Texas. Eliana dice, los líderes cuidan su reputación, no su integridad. Dicen, los líderes deben ser personas de buen testimonio, pero a eso se refieren con actos que se ven o que vemos las personas. Y bueno, hay una pregunta de Marvin desde El Salvador. Dice, si Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, ¿qué significa el nosotros en Cristo? Y bueno, dice que es una excelente edificación y que un abrazo a todos. Nosotros en Cristo es nosotros en los lugares que Él está, en la posición que Él tiene. Nosotros en Cristo nos manda al nivel del cielo, del ámbito de gobierno, donde hemos sido posicionados juntamente con Él. Y Cristo en nosotros es Cristo manifestándose en la tierra. ¿Sí me explico? Por eso dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. El estar en Cristo nos posiciona en Él, en todo lo que Él es. Y al estar Cristo en nosotros es la operación del Cristo en la tierra. Esa es la respuesta. Sí, bueno, saludos nada más también a Eliasib Márquez, Ángela Fierro, Kevin Quiñones, Tere Alonso, Frank Picón desde Orlando y Diana Irizarri y Jorge Rivera. Dice, gracias apóstol, pues estamos comprometidos a no solapar esa mentalidad. No la solape, no tenga, mire, por eso son los 5 ministerios, tienen diferentes funciones, ¿sí? El pastoral que siempre va a ser proteger, cuidar, amar, y es correcto, pero la posición apostólica cuida de que se enseñe lo correcto. Un apóstol va a proteger a la iglesia y el apóstol tiene como función de detectar también cuando hay esas personas inmaduras, porque no las vamos a condenar, Eso yo quiero ser muy claro. Vamos a hablar de inmadurez, que un apóstol tiene la obligación de detectar.
cuando esos modelos carnales, terrenales, protagónicos, se quieren instalar en las congregaciones. Y ahí el apóstol tiene que ser como firme. Claro. No dañar, no insultar, pero precisamente por eso es que los 5 ministerios tienen que trabajar juntos, ¿sí? Porque a veces el apóstol tiene que dejar el fluir de la unción pastoral, ver cómo alimenta, sana, cuida. Pero por eso el fundamento es apostólico, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a negociar las verdades establecidas en esta verdad presente. No debe, ¿sí? De repente a un pastor se le puede ablandar el corazón. ¿Sí me explico? Por esa unción más de cuidar. Pero tiene que apoyarse en esta verdad que no son negociables, donde precisamente lo apostólico no debe permitir que la operación caiga en un ámbito de sentimientos, percepciones, opiniones humanas, sino en lo que ya está establecido como fundamento. Sí, pastor Sergio. Me acordé, apóstol, ahorita que está diciendo todo esto, que el ejemplo que utilizan las Escrituras, Dios mismo, para establecer las funciones del apóstol, que es poner el cimiento, que es poner una base sólida para empezar a edificar. No podríamos entender una cimentación pobre en cuanto a la fortaleza que debe de tener, o una cimentación con huecos, o una cimentación que no esté bien hecha, porque pues no se puede edificar sobre algo que no es sólido. Entonces se tiene que establecer la solidez. Miren cómo sobreedifican. En otras palabras, hay que ser muy claro, el apóstol no pone el fundamento, no, porque el fundamento ya fue puesto. Es Cristo. Es Cristo. El apóstol cuida que este fundamento no sea modificado, no se negocie, ni ¿sí? se ha añadido. Ni se añada ni se le quita. Por eso cuando hablamos de Cristo como su persona, pero como su obra. Claro. Por eso otra vez, inclusive lo profético se tiene que sujetar a este fundamento apostólico. Si el profeta, que es un oficio correcto, anda profetizando en base al antiguo pacto, anda más perdido que el hijo de la Llorona. Si el profeta mezcla pactos, anda mal. Claro. Si el profeta cree que su función es darle dirección personal porque la gente está perdida, está mal. La gente en Cristo es guiada por el Espíritu, ¿sí? Por eso el profeta no puede sobreedificar sobre lo que no sea verdad presente, ¿verdad? El problema de algunos puestos que usan el título. Sí, y es verdad lo que dice Eliana Carreras. La realidad es que hoy hay una apostolitis. Para empezar, un apóstol ni siquiera le debe importar si le dan el título o no. Así de sencillo. O sea, no le importa si le dicen apóstol o no. Un apóstol genuino no anda buscando el título ni jerarquías, sino ejercer una función. Por eso hoy tristemente lo digo, y lo digo con conocimiento de lo que estoy diciendo como apóstol. Muchos que se dicen apóstoles, algunos serán, algunos no. Pero no nada más eso. Aún los que sí son, que sobreedifican sobre mezclas de pactos, están sobreedificando de manera ilegal. Claro. E incorrecta. Porque otra vez, el fundamento no lo ponemos nosotros. Ese ya quedó puesto. Es Cristo y su obra perfecta. Así es. No sé si el panel quiere agregar algo o preguntar algo o comer algo. ¿Comer? ¿Usted sí quiere comer, señora Liber? Anda muy cerecita la señora Liber porque le pusimos ahora de diadema. No puede ni respirar. Se ve muy bien. Se ve muy bien y aparte sí puede respirar y todo. Pastor Sergio, no sé si hay algo más. No, pues no, nada más se reporta también Denia Herrera. Les mandamos saludos a Denia Herrera. Y bueno, es la autora del canto ese de Tengo la mente del rey, ¿se acuerdan? Ah, ¿sí? Sí, Denia Herrera. Pues aquí lo cantábamos, Le Denia, mandamos gracias a Dios por tu vida. un saludo. Y bueno, pues son los reportes que tenemos hasta ahorita, apóstol. Pues les mandamos. Para el congreso. Ah, sí, esposa, qué bueno. Del 25 al 28 de octubre tenemos nuestro congreso internacional aquí en
en Agua Viva de Delicias. Reforma 2018 es el nombre genérico del Congreso, porque de eso se trata, de meternos cada vez más fuerte en esta reforma. El tema es el disfrute y administración de nuestra herencia. Así es que va a ser un tema extraordinario que va a traer mucha luz sobre todo, ¿verdad? Así es. Y va a estar con nosotros el apóstol Basilio Patiño, el apóstol Lucas Márquez, su servidor y todo el equipo de casa que estamos listos para recibirlo. No se cobra en estos congresos. Entonces, lo que sí es que hay que hacer reservaciones de hotel lo más pronto posible. El teléfono de Agua Viva es la alada 639-470-9706. Ahí en Facebook debe estar los teléfonos también, ¿no? Sí, o también, apóstol, pueden mandar algún mensaje por medio de la página de Facebook y podemos establecer contacto, y si es necesario darnos teléfonos para poder comunicarnos. Entonces los esperamos aquí. Queda poco más de un mes, prepárese porque va a ser Está algo en pantalla extraordinario. el póster. Y en la pantalla está el póster ahorita para que se anoten, y aquí los vamos a recibir, ¿verdad, señora Anita? Claro que sí. Aquí va a haber tacos, burros, tortas, tamales, Claro que vitamina T Apúrate. y vitamina espiritual, sobre todo. Bendecidos, un fuerte María abrazo. Soledad, sí, el Congreso es mixto, es para todo público, ¿eh? Todo público, así es que aquí los vamos a estar esperando en Delicia, Chihuahua, del 25 al 28 de octubre. Un abrazo gordo hasta donde estén. Bendecidos ya en Cristo.